Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, voy a continuar con la lectura 4, viendo el ownership. No vi nada de qué trata. La voy a abrir. eh, Vamos a abrir esto. Viendo el owner. Dueño del barco, ¿no? El ownership es la característica más única de Rust. Tiene implicaciones profundas para el resto del lenguaje. Permite a Rust hacer garantías de seguridad de memoria sin necesidad de un recolector de basura. Por lo que es importante entender. En este capítulo hablaremos sobre el ownership como varias características relacionadas. Morrowind, Lies, Morrows organiza los datos en ¿Qué es el ownership? El ownership es un conjunto de reglas que definen cómo un programa de Rust administra la memoria. Todos los programas tienen que administrar la forma en que usan la memoria de un computador mientras se ejecutan. Algunos lenguajes tienen recolección de basura que busca regularmente la memoria que ya no se usa mientras el programa se ejecuta. En otros lenguajes, el programador debe asignar y liberar la memoria explícitamente. Rust usa un tercer enfoque. La memoria se administra a través de un sistema de ownership con un conjunto de reglas que el compilador verifica. Si alguna de las reglas se viola, el programa no se compilará. Ninguna de las características del ownership ralentizará su programa mientras se ejecuta, porque el ownership es un concepto nuevo para muchos programadores. Toma un tiempo acostumbrarse. La buena noticia es que a medida que se vuelva más experimentado con Rust, las reglas del sistema del ownership, más fácil eh, más fácil le resultará desarrollar naturalmente código que sea seguro y eficiente. Sigue intentándolo. Cuando entienda el ownership, tendrá una base sólida para comprender las características que hacen que Rust sea único. En este capítulo aprenderá ownership trabajando en algunos ejemplos que se centran en la estructura de datos muy común, cadena de caracteres. Nota: la traducción de ownership sería propiedad. Por parte de la comunidad habla de este sistema como ownership, pero también es válido este término. Motivo es que el sistema de ownership es solo una analogía. La analogía es que el ownership es como la propiedad de un objeto. Por ejemplo, si tienes un libro, el libro es tuyo. Lo prestas a alguien, el libro sigue siendo tuyo. Pero ahora el libro está en posesión de otra persona. Cuando te devuelven el libro regresa a tu posesión. El stack y el heap. Muchos lenguajes de programación no requieren que piensen mucho en el stack y el heap. Pero en un lenguaje de programación de sistemas como Rust, si un valor está en el stack o en el heap, afecta cómo el lenguaje se comporta y por qué se debe tomar ciertas decisiones. Partes del ownership se describirán en relación con el stack y el heap más adelante en este capítulo, por lo que aquí hay una breve explicación en preparación. Tanto el stack como el heap son parte de la memoria disponible para su código para usar en tiempo de ejecución. Hay que acordarse de cambiar esto. Pero están estructurados de formas diferentes. Stack almacena valores en el orden en que los recibe y elimina los valores en el orden opuesto. Se conoce como LIFO. Es el acrónimo inglés de Last In, First Out, o en español, el último en entrar, el primero en salir. Piensa en una pila de platos. Cuando agrega más platos, los coloca en la parte superior de la pila y cuando necesita un plato, toma uno de la parte superior. Agregar o eliminar platos del medio o de la parte inferior no funcionaría tan bien. Agregar datos se llama empujar stack y eliminar datos se llama sacar del stack. Todos los datos almacenados en el stack deben tener un tamaño conocido y fijo. Los datos con un tamaño desconocido en el tiempo de compilación y un tamaño que pueden cambiar deben almacenarse en el heap en su lugar. El heap es menos organizado. Cuando coloca datos en el heap, necesita una cierta cantidad de espacio.
El administrador de memoria encuentra un lugar vacío en el heap que sea lo suficientemente grande, lo marca como en uso y devuelve un puntero. Es la dirección de esa ubicación. Este proceso se llama asignar en el heap y a veces se abrevia como solo asignar. Empujar valores en el stack no se considera asignar, debido a que el puntero del heap es un tamaño conocido y fijo. Puede almacenar el puntero en el stack, pero cuando sean los datos reales debe seguir el puntero. Piensa en estar sentado en un restaurante. Cuando ingresa, indica la cantidad de personas de su grupo, y el anfitrión encuentra una mesa vacía que quepa a todos y los lleva allí. Si alguien en su grupo llega tarde, puede preguntar dónde se ha sentado para encontrarlo. Empujar en el stack es más rápido que asignar en el heap, porque el administrador de memoria nunca tiene que buscar un lugar para almacenar nuevos datos. Esta ubicación siempre está en la parte superior de la pila. En comparación, asignar espacio en el heap requiere más trabajo porque el administrador de memoria debe encontrar primero un espacio lo suficientemente grande para contener los datos y luego realizar tareas administrativas para prepararse para la siguiente asignación. Acceder a los datos en el heap es más lento que acceder a los datos en el stack, porque debe seguir un puntero para llegar allí. Los procesadores contemporáneos son más rápidos y saltan menos en la memoria. Continuando con la analogía, considera un servidor en un restaurante que toma pedidos de muchas mesas. Es más eficiente obtener todos los datos de pedido de una mesa antes de pasar a la siguiente mesa. Tomar un pedido de la mesa A, luego un pedido de la mesa B, luego un pedido nuevo de la A nuevamente y luego uno de la B nuevamente, sea un proceso mucho más lento. Del mismo modo, un procesador puede hacer su trabajo mejor si trabaja con datos que están cerca de otros datos, como lo están en el stack, en lugar de más lejos, como puede estar en el heap. Cuando su código llama a una función, los valores que se pasan a la función, incluidos posiblemente punteros a datos en el heap, las variables locales de la función se empujan en el stack. Cuando su código llama a una función, los valores que se le pasan a la función, las variables locales de la función se empujan en el stack. Cuando la función termina, estos valores se sacan del stack. Mantener un registro de qué parte del código están utilizando qué datos en el heap, minimizar la cantidad de datos duplicados en el heap y limpiar los datos no utilizados en el heap para que no se quede sin espacio son todos problemas que Ownership aborda. Una vez que comprenda Ownership, tendrá que pensar mucho en el stack y el heap, pero saber que el principal propósito del Ownership es administrar datos en el heap puede ayudar a explicar por qué funciona de la manera que lo hace. Reglas de Ownership. Primero echamos un vistazo a la regla de Ownership. Mantenga estas reglas en mente mientras trabajamos a través de ejemplos que los ilustran. Cada valor en Rust tiene un propietario. Solo puede haber un propietario a la vez. Cuando el propietario sale del alcance, el valor se descartará. Ámbito de la variable. Ahora que hemos pasado a la sintaxis básica de Rust, no incluiremos todo el código función main en los ejemplos, por lo que si está siguiendo, asegúrese de colocar los siguientes ejemplos dentro de una función main manualmente. Como resultado, nuestros ejemplos serán un poco más concisos, permitiéndonos concentrarnos en los detalles reales en lugar del código repetido. Como primer ejemplo del ownership, veremos el contexto de ejecución de algunas variables. El contexto de ejecución es el rango o espacio dentro de un programa para que el elemento es válido. Toma la siguiente variable. La variable S se refiere a un literal de cadena. Bueno, vamos a... Sería necesario por ahora, vamos a igual abrir y hacer la costumbre. Ver un poco las manos y acordarnos de primera. Vamos a hacer un owner. El ownership. Voy a borrar un punto cd ownership s-a, ¿no? Voy a borrar si tiene vamos a hacer un cargo ROM para y lo que pide es variable s. Ahora vamos a hacer la variable s. Vamos a error en teoría. La variable s se refiere a un literal de cadena, donde el valor de la cadena está codificado en el texto del programa. La variable es válida desde el punto que se declara hasta el final. El estado 4.1 muestra un programa con comentarios que no
sea válida la variable S. No es válido aquí, no. Grado. S es válido desde aquí. Hacer algo con ese. Este ámbito termina aquí. Ya no está como viéndolo en un scope. Bueno, en el scope main, poner. En otras palabras, hay dos puntos importantes aquí. S estar en contexto de ejecución es válido. Análisis válido hasta que sale de contexto de ejecución. En este punto, la relación entre las variables son válidas, clara de otros lenguajes de programación. Ahora construiremos sobre este entendimiento string, tipo string. Para ilustrar la regla del ownership, necesitamos un tipo de datos más complejo. Vemos el datos. 3. Los tipos cubiertos anteriormente son de un tamaño conocido. Pueden almacenarse en el stack y se pueden sacar del stack. Contexto. Se pueden copiar rápidamente y trivialmente para crear una nueva instancia. Independientemente si la parte del código va a usar el mismo valor diferente. Pero queremos ver los datos que se almacenan. Para ver cómo Ross sabe cuándo limpiar esos datos. Por ejemplo, nos centraremos en la parte de string que se relaciona con ownership. Este aspecto también implican datos complejos, ya sean suministrados por la biblioteca estándar o creados por usted. Utilizaremos string como es de capítulo. Hemos visto literales de cadena. El valor de cadena está codificado en nuestro programa. Literales de cadena son convenientes, no son adecuados para todas las situaciones de querer usar texto. Una razón es que son inmutables. Otra es que no todos los valores de cadena se pueden código. Podemos tomar la entrada de usuario y almacenarla. Para estas situaciones, Rust tiene un tipo de cadena, string. El tipo de cadena administra datos y, como tal, es capaz de almacenar una cantidad de texto que hacemos en el tipo de compilación. Puede crear un string a partir de un literal de cadena usando la función from. Let s. Vamos a. No sé si podemos. El operador doble dos puntos nos permite usar namespace, nombre de espacio de esta función from. Tendremos esta sintaxis más en la sección de sintaxis de método, del capítulo 5. Cuando hablamos sobre el uso de namespace con módulos en rutas para referir al árbol de módulos. Y cuando hablamos sobre el uso de namespace para referir. Este tipo de cadena puede ser mutable. Agrega un literal a un ese, o sea, este método agrega cosas. Acá te aparecen los. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué string puede ser mutable pero los literales no pueden? La diferencia en cómo estos dos tipos manejan la memoria de asignación. En el caso de un literal de cadena, contenidos en tiempo de compilación, por lo que el texto está codificado directamente en el ejecutable final. Los literales de cadena son rápidos y eficientes. Estas propiedades solo vienen de la inmutabilidad del literal de cadena. Afortunadamente, no podemos poner un blob de memoria en el binario para cada piso de texto cuyo tamaño es desconocido en tiempo de ejecución. El tamaño puede cambiar mientras se ejecuta el programa. En el tipo string, para poder soportar una pieza mutable y extensible de texto, necesitamos asignar una cantidad de memoria en el heap, conocida en tiempo de compilación, para contener el contenido. Esto significa, la memoria debe solicitarse al administrador memoria en tiempo de ejecución. Necesitamos una forma de devolver esta memoria al administrador cuando termine el string. Esta primera parte la hacemos nosotros cuando llamamos a string from. La implementación solicita la memoria que necesita. Es prácticamente universal en el lenguaje de programación. Sin embargo, la segunda parte es diferente. En los lenguajes con un recolector de basura, garbage collector, el recolector de basura rastrea y limpia la memoria que ya no se está usando y no necesitamos pensar en ello. En la mayoría de los lenguajes en un recolector de basura es nuestra responsabilidad identificar cuando la memoria ya no se está usando
Llamar al código para liberarla explícitamente, tal como lo hicimos para solicitarla. Hacer esto correctamente ha sido históricamente un problema difícil de programación. Si lo olvidamos, desperdiciaremos memoria. Si lo hacemos demasiado pronto, tendremos una variable inválida. Si lo hacemos 2 veces, eso también es un error. Necesitamos emparejar exactamente una asignación con exactamente una liberación. Ross toma un camino diferente. La memoria se devuelve automáticamente una vez que la variable que sale del contexto de la función. Aquí hay una versión de nuestro ejemplo de alcance, la lista 4.1 string, en lugar de un literal de cadena. Ross toma un camino diferente, la memoria se devuelve automáticamente una vez que la variable que la posee esa función. Hay una versión de nuestro ejemplo de alcance, la lista 4.1 son un string en lugar de un literal de cadena. Creo que es lo que estamos usando, ¿no? Creo con literal. Estable. Hay un punto natural en que podemos volver la memoria. Este ámbito termina aquí, ese ya no es. Hay un punto natural en el que podemos devolver la memoria que necesita nuestro string al administrador. Cuando ese sale del alcance. Cuando ese sale del alcance. Cuando una variable sale del contexto de ejecución, Rush llama a una función especial para nosotros. Esta función se llama drop. Y es donde el autor de string puede poner el código para devolver la memoria. Rush llama a drop automáticamente la llave de cierre. O sea, cuando termina el scope ya no es válido, o sea que Ross llama drop, es como crear, como entonces se llama drop y es donde el autor string puede poner el código para devolver la memoria. Es como dar puta. En C++, estoy leyendo, estoy apagué el micro. Nota, en C++ este patrón de la asignación de recursos al final de la vida útil de un elemento a veces se denomina Resource Acquisition Installation, RAI. La función drop en Rust será familiar para usted si ha utilizado patrones RAI. Este patrón tiene un profundo impacto en la forma en que se escribe el código Rust. Puede parecer simple ahora, pero el comportamiento del código puede ser inesperado en situaciones más complejas cuando queremos que varias variables usen los datos que hemos asignado en el heap. Probaremos algunas de estas situaciones ahora. Variables y datos interactuando con move. Varias variables pueden interactuar con los mismos datos de diferentes formas en Rust. Veamos un ejemplo usando un entero de la lista 4.2. Podemos adivinar lo que está haciendo. Vincular el valor 5 a X. Luego hacer una copia del valor en X y vincularlo ahí. Ahora tenemos dos variables X y ambos son 5. Esto es lo que está sucediendo. Porque los enteros son valores simples con un tamaño conocido y fijo. Estos valores 5 se empujan en la pila. Ahora veamos la versión string. A ver qué carajo pasa acá. Ok. Llamo al método string. Guardo acá hola. Pues estoy guardando esto acá. A ver qué está pasando. Esto sería muy similar porque podríamos suponer que la forma en que funciona sería la misma. Es decir, la segunda vía haría una copia del valor en S1 y lo vincularía a S2. Pero esto no es exactamente lo que sucede. Mire la figura 4.1 para ver lo que está sucediendo en realidad con el string. Un string está compuesto por tres partes. Mostrás a la izquierda un puntero a la memoria que contiene el contenido de la cadena, una longitud y una capacidad. Este grupo de datos se almacena en la pila. A la derecha está la memoria en el heap que contiene el contenido. Tenemos nombre, tenemos longitud, el largo, la capacidad, el contenido de la cadena. Y acá de ese espacio que toman, ¿no? Uno toma H en la posición 0 H, en la posición 1, en el índice 1 O, en el índice 2 L, el índice 3 A. La longitud es cuanto memoria. La longitud es cuanta memoria en bytes. Los contenidos del string, creo que este está. La longitud es en cuanto memoria bytes en bytes. Los contenidos del string están utilizando actualmente la capacidad. Están utilizando actualmente. La capacidad es la cantidad total de memoria en bytes. El string ha recibido del administrador. La diferencia entre longitud y capacidad importa.
pero no en este contexto, por lo que por ahora está bien ignorar la capacidad. Cuando asignamos S1 a S2, los datos de string se copian, lo que significa que copiamos el puntero, la longitud y la capacidad que están en pila. No copiamos los datos en el heap que hace referencia al puntero. En otras palabras, la representación de datos en memoria se ve como la figura 4.2. ¿Esta? Tenemos el S1, la creación del puntero, crea un puntero con la longitud, capacidad y bueno, con los mismos valores, con un índice hola. Y después hacemos la copia de S2, que es el mismo puntero, con longitud 4, capacidad 2, es un puntero. Pero los dos están apuntando al mismo puntero creado. Claro, es como que esto es esto es un puntero, se guarda en S1, pero al mismo tiempo se guarda en S2, creo. Representación de memoria de la variable S2 que tiene una copia del puntero, la longitud y la capacidad de S1. Como que no tiene el exacto, sino que acá también tiene un puntero. No, esto es PTR. ¿Qué es PTR? Porque acá tiene contenido de la cadena. A este el contenido de la cadena directamente. Que tiene el puntero hacia este contenido de la cadena. La representación no se ve como la figura 4.3, que es lo que la memoria parecería si ROS copiara además los datos del heap. Si ROS de esto, la operación S2 igual a S1 podría ser muy costosa en términos de rendimiento de tiempo de ejecución si los datos en el heap fueran grandes. Acá tenemos el puntero apuntando a esta posición de memoria, a esta posición de memoria del índice. Acá tenemos el puntero a otra posición de memoria con los mismos índices y el mismo valor. Anteriormente dijimos que cuando una variable sale de contexto de ejecución, Rush llama automáticamente a la función drop. Limpia la memoria del heap, pero esa variable para esa variable. Pero la figura 4.2 muestra que ambos punteros apuntan al mismo lugar. De acá. Apuntan al mismo lugar. Es un problema cuando S2 y S1 salen del contexto de ejecución. Ambos intentarán liberar la misma memoria. Esto se conoce como un error de doble liberación. Es uno de los errores de seguridad de la memoria que mencionamos anteriormente. Liberar la memoria dos veces puede conducir a la corrupción de memoria, lo que puede conducir a vulnerabilidades de seguridad. Para garantizar la seguridad de memoria después de la línea LED S2 para S1, RAS considera a S1 como no válida. Por lo tanto, RAS no necesita liberar nada cuando S1 sale del ámbito. Esto es lo que sucede cuando intenta usar S1 después de lo que se crea S2. No funciona nada. ¿Cómo sería? Para garantizar la seguridad de la memoria, después los considera S1 como no válido. Por lo tanto, ROS no necesita liberar cuando S1 sale del ámbito. Echa un vistazo a lo que sucede cuando intenta usar S1 después de que se crea S2. No funciona. A ver. No sé si. Es raro que no tiene el play acá. Bueno, igual porque me dice el error. A probar. Como que me dice que use clone. S2, LED S2 sería como, ¿qué sería? Para crear como otro espacio para que se pueda no será porque acá ROM. Y acá te iba explicando todo. Ok, vamos a ir a poco. Claro, si esto es intencional, prefix es underscore 2. Bueno, como no lo estoy usando, me dice borrow of forward value es. Esto ocurre porque es string, cual no implementa la copia try, no me acuerdo qué era. El valor se mueve aquí. El valor prestado aquí, después moverse. Nota, este error origina macro create from the de macro, cual viene de la expansión del macro n. Considere clonar el valor si performan costo de performance estable. Bueno, no tendría que ver qué carajo hace clon. Pero bueno, lo que dice acá, para asignarlo es como el ROM
olvida para no liberar. Todo error no necesita liberar para cuando sale S1 sale del ámbito. Echa un vistazo a lo que sucede cuando S2. Entonces es un error que este la referencia válida. He escuchado los términos de copia superficial y copia profunda con otros lenguajes. El concepto de copiar el número, la longitud y la capacidad sin copiar los datos probablemente es superficial. Pero debido a que Ross invalida la primera variable, en vez de llamarse una copia superficial, se conoce como movimiento. Ejemplo, diríamos que S1 fue movido a S2. Entonces, lo que realmente sucede se muestra en la figura 4.4. S1 se inhabilita al a guardarse en S2. Queda guardado el 0, pero desde S2 no. Eso resuelve nuestro problema con solo S2 válido. Cuando sale del ámbito, solo él libera la memoria y ya está. Además hay una elección de diseño que se impide a esto. Ross nunca creará automáticamente copias profundas de tus datos. Por lo tanto, cualquier copia automática se puede asumir que es económica en términos de tiempo de ejecución. Variables y datos interactuando con clone. Queremos copiar profundamente los datos del heap, de la string, no solo los datos de la pila. Es un método común llamado clone. Queremos copiar profundamente los datos del heap, string, no solo los datos de la pila. Podemos usar un método común llamado clone. Tenemos la sintaxis del método en el capítulo 5. Pero debido a que los métodos son una característica común en de programación, probablemente los haya visto antes. Un ejemplo del método clone en acción. O sea, sería poder usar los dos, ¿no? Bueno, más o menos lo que me indicaba. Uno, hola. Y si yo hacía esto, bueno, antes que había hecho mal. Bueno, esto funciona bien y produce explícitamente comportamiento mostrado en la figura 4.3 donde los datos del heap se copian. Cuando veas una llamada clone, sabrás que se está ejecutando un código arbitrario que puede ser costoso. Es un indicador visual de que algo diferente está sucediendo. Solo datos del stack copiar. Otro problema que aún no hemos hablado. Este código usando enteros, parte de lo que se mostró en el stack 4.2, funciona y es válido. Pero este código parece contradicción lo que acabamos de aprender. No tenemos una llamada clone, pero es que sigue siendo válido y no se movió ahí. La razón es que los tipos como los enteros que tienen un tamaño conocido en el momento de la... Ah, claro, ahí va. Claro, vos no sabés el tamaño de... Eh, evitar que sea válido después de crear la variable. En otras palabras, no hay diferencia entre copiar superficial y profunda aquí. Por lo que llamar clone no haría nada diferente de la copia superficial habitual. Podemos dejarlo afuera. Rust tiene una notación especial llamada copy. Podemos colocar en tipos que se almacenan en la pila, como los enteros. Hablaremos más sobre los trailers en el capítulo 10. Si un tipo implementa el copy trail, las variables que lo usan no se mueven, sino que se copian trivialmente, haciendo que sigan siendo válidas después de asignarlas a otra variable. Rust no nos permitirá anotar un tipo con copy si el tipo o cualquiera de sus partes ha implementado el type drop. Si el tipo necesita que algo especial suceda, cuando el valor sale del alcance y agregamos la notación copy a este tipo, tendremos un error de tiempo de compilación. Para aprender cómo agregar la notación copy a un tipo para implementar el try, consulta trace derivables. Que podemos colocar un tipo que se que hagan siendo válidos después de la variable. El tipo necesita que algo especial suceda. Esto no lo entendí. Derivable en la dependencia. Entonces, ¿qué tipo se implementa el try copy? Puedes consultar la documentación del tipo dado para asegurarte, pero como regla general, cualquier grupo de valores escalares siempre puede implementar copy. Hay cosas que lo leí, o sea, que explican qué son los valores escalares, pero en mi mente ahora no. Siempre puedes implementar copy. Y nada que requiera asignación de alguna forma de recurso puede implementar copy. Aquí hay algunos de los tipos que implementan copy. Todos los tipos como U32, el tipo booleano bool con valores true y false, todos los tipos de punto flotante como F64, el tipo de carácter
Tuplas solo contienen tipos que implementan copy, por ejemplo, i32 implementa copy, pero i32 string no lo hace. Propiedad y funciones. La mecánica de pasar un valor a una función es similar a la de asignar un valor a una variable. Pasar a una variable, una función moverá o copiará como hace la asignación de lista 4.3. La lista 4.3 tiene un ejemplo con algunas anotaciones que muestran dónde entran y salen las variables de alcance. Copiar. Y probar. Eh, Aparece en el ámbito. S aparece en el ámbito. El valor de S se mueve a la función. Ya no es válido aquí. S lo pasa por acá. Que usa esta función. Que lo que hace es con el string que llega. Mostrar hola. Después tenemos la declaración de X. Aparece en el ámbito. En este ámbito. Hacer una copia. Y hace una copia de un entero. Mostrar entero. Aquí termina el ámbito. X es distribuido con drop, la memoria es liberada. Ese ya no existía porque había sido movido a la función. Nada especial ocurre. Ah, como que este se movió acá, el valor se mueve, la función no se cierra, no se rompe acá, sino que acá termina el ámbito, o sea que el ámbito que termina es acá, y acá hace el drop, la memoria liberada. Y después, destruir nada especial ocurre. Y lo mismo acá. Intentamos usar S, después llamar a tomar ownership. Probablemente lanzaría un error de tiempo de compilación. Esta comprobación. Ah, no lo probé. Era un cargo. Pero bueno, sí. Hola. Vamos a usar S después de llamar a tomar ownership. Probablemente lanzaría un error de tiempo de compilación. Estas comprobaciones estáticas nos protegen de errores. Intentar agregar código a main S y X para ver dónde usarlo y dónde las reglas de propiedad te impiden hacerlo. Intenta agregar código a main que use S y X. Sería como usar de acá print ln. Agregar el código main para ver dónde puedo hacerlo y dónde las reglas de propiedad te impiden hacerlo. Sé que acá sí me impide hacerlo. No, o sea, acá tampoco lo llega. Sí, sería el pedo, pero no sé, usamos X acá. Bueno, vamos a usar S acá, ¿no? Como acá sí. Dale. Era con esto. S. Debería volver a llamar. Funciona. Vamos a ver. Deberíamos. Pues yo. Deberíamos moverse a la. ¿Cómo había hecho antes igual? Ah, pero lo tenía. Dos veces 5. Y ese. Bueno, ese. Ahí está el problema. Sí, ahora. Acá. Entonces este se destruye. Un poco complicado entenderlo. Pero creo que práctica. Intentamos usar un S después de llamar tomar journey error de compilación. Promoción estática nos protege de errores. Intenta agregar código main que use S. Ok. Valores de retorno y alcance. Los valores de retorno y alcance pueden referirse a la lista 4.4 muestra un ejemplo. Es uno down ownership. Ownership.
string, string, es retornado y mueve su valor. ¿Retorn? No, pero no. Marca que después tenemos ownership, S2, ¿ya? S3 toma y devuelve un string. S3 toma y devuelve. O sea que le pasa hola. 3 toma y devuelve. Ya, toma y hola. No hay una salida. Propiedad ownership de una variable sigue cada vez hace que la variable lo mueve. Cuando una variable que incluye datos en el heap sale del contexto de ejecución, el valor se limpiará por drop de los datos de otra variable. Aunque esto funciona, tomar la propiedad y devolver la propiedad con cada función es curioso. Si queremos que una función use un valor pero no tome la propiedad, es bastante molesto que todo lo que va a pasar si queremos. Además de cualquier dato que resulte del cuerpo de la función, también podríamos querer devolver. Rust nos permite devolver valores dupla. Una lista 4 o 5. EDS, acá que C1 es pues la estructuración de calcular longitud. Le pasamos a C1 hola. Bueno, y calcular longitud lo que hace es recibir un string que es y devuelve un string de un tamaño, size. Y el len tenemos largo, ¿no? Hacemos tamaño retorna la longitud del string, el tamaño. Después lo lee. Esto es demasiado, hace mucho trabajo para un concepto que debería ser común. Aparentemente para nosotros Rust tiene una capacidad para usar mayor sin transferir la propiedad llamada referencia. Referencias y préstamos. El problema con la tupla del código en el listado 4.5 es que tenemos que volver el string a la llama para que podamos seguir usando el string. Después la llamada a calcular longitud. Después de la llamada a calcular longitud. Porque el string se mueve a calcular longitud. En lugar de eso podemos proporcionar una referencia de valor string. Una referencia es como un puntero, es una dirección que podemos acceder a los datos almacenados en la dirección. La referencia a un puntero, una referencia garantiza que cada punto valor válido de un tipo particular para la vida de esa referencia. Aquí está como modificar si usted para tomar la propiedad del valor. Voy a usar referencias y voy a hacer un voy a usar cargo new gracias. En inglés. Vamos a probar esto. Vamos a hacer calcular longitud S1. Esto todavía no lo hay. S1 sería como para perder. Primero tener en cuenta que todo el código de la tupla es la declaración de la variable y el valor funciona desaparecido. En segundo lugar, observe que pasamos ampersand S1 a que en su definición tomamos string.
como en lugar de string, una ampersand, presenta referencia. Permite referirte a algún valor sin la propiedad de él. El 4.5 representa este concepto. Este sería S, pero esta es la tabla S1, otro puntero, valor con leerle, observe que pasamos a persona 045 más de string apuntando nota, lo opuesto a la referencia ampersand, desreferenciar. Se logra con la mejor desreferencia hasta. Tenemos algunos usos de referencia 8 y vamos a echar un vistazo a la llamada. La sintaxis, voy a hacer un sorbo de mi. Está frísimo. La sintaxis ampersand se refiere al S1. Por este motivo. El valor que apunta a referencia sintaxis 1. Referencia, pero sin ser el propietario. Por motivo valor al que apunta cuando la firma ampersand que el tipo. Vamos a agregar la longitud. El string devuelve unos size. Una string en el ámbito, pero préstamo no se destruye. Es a propietario, S1. Este se devuelve. El contexto de ejecución es creable, o sea, se presta como para usarlo y bien, ¿no? De cualquier parámetro de función que apunta a la referencia. Las funciones haremos tres palabras porque nunca vamos a la acción de Whirlwind, que es real. Una posee algo, puedes pedir prestado. Cuando termines, tienes que devolverlo. No lo posee. Entonces, ¿qué pasa si intentamos dar algo que estamos prestando? El código del listado cuando se declara el error. Está bien, pero vamos a poner el nombre. Vamos a cargo new world. O sea, igual es lo mismo. Bueno, cargo ROM. Kernel borrow un string reference. Data is referred to cannot be borrowed como mutable. Puede ser prestado como un string que le string que es recibido sea mutable. A ver. La que tendría. Type differ in como ahora vamos
Slash. Sí. Eh, igual creo que ya no. Y ¿cuál es? Un doble. Estamos probando cositas. Ah, quita el error carbon. La referencia. Al igual que las variables son inventables por defecto, también lo son las referencias. No se nos permite referencias mutables. Vamos a arreglar el código del listado 4.6 para permitir modificar un valor con solo unos pequeños cambios que suceden en su lugar a una referencia. Lo primero cambiamos ese a mut. Luego creamos una variable s donde hacemos la firma un string. Eso hace muy claro que la función valor que referencias mutables. Tienes una referencia o pues la referencia valor. Este código que intenta crear dos el archivo R1 referencia mutable de guardamos en R1, R2 es y será igual acá me dice copiar R1 Starboard occur here. Presta vuelve, ¿no? Vuelve. A ver, vamos a ver. Este error dice que este código es inválido porque no puede dar S como más de una. El primer puesto mutable está en R1 y debe durar hasta que se use en el print. La agregación es podemos crear otra referencia mutable en R2 que presta el mismo dato. La restricción que impide múltiples referencias mutables a datos al mismo tiempo es la mutación, pero de una manera muy controlada. Con lo que los hacen lucha contra el lenguaje cuando el beneficio de tener esta restricción es que RAS puede prevenir las carreras de datos en tiempo de ejecución. Una carrera de datos es similar a una carrera que ocurre cuando ocurren estos dos o más punteros acceden a los mismos datos al mismo tiempo. Menos uno de los punteros está utilizando en los datos. No hay ningún mecanismo utilizado para sincronizar el acceso a los datos. Las carreras de los datos causan un y pueden ser. Es decir, rastrear en tiempo de ejecución. RAS evita este problema al negarse a compilar código de carrera de datos. Podemos usar la llave para crear un nuevo mutables. Solo no se muta. Si sale el submit aquí, por el se crea. Y acá se podemos usar, no lo podríamos usar. Por se impone una regla similar para combinar mutables e inmutables. Puedo, el resultado da un error. El mutable. Damos la referencia. No hay problema. La referencia otra vez igual. ¿Por qué? Porque todavía no lo usamos. O sea, no hacemos problema porque lo está volviendo a prestar, pero no. Letter 3 son mutables. Gran problema.
Uf, podemos tener una referencia mutable mientras tenemos una inmutable al mismo tiempo. Valor. Solo la referencia mutable no esperan que el valor cambie repentinamente. Sin embargo, es porque no puede afectar la lectura de los datos de nadie más. Tengan en cuenta que el contexto de ejecución de una referencia comienza de donde se introduce y continúa hasta la última vez que se usa la referencia. Por ejemplo, este código se compilará porque el último uso de las referencias inmutables, el println, ocurre antes de que se introduzca la referencia mutable. Ok, vamos a hacer un program. Hello y hello. No hay problema, no hay problema. Porque no lo ejecuta arriba, ¿no? O sea, creo que si yo haría. Yo haría un println acá. O sea, algo así como. No sé si habría problema con esto, a ver. Y R2. Creo que ahí sí habría un problema, creo. Ah, no, no. Problema. Ah, no, porque lo estoy haciendo arriba. Y si yo uso ese. Ah, ahí sí creo que me. El concepto de la ejecución de la referencia de inmutable R1 y R2 termina después de println, donde se usan por última vez, que es antes de que se cree la referencia mutable R3. Estos contextos de ejecución no se superponen, por lo que este código está permitido. El compilador puede decir que la referencia ya no se está utilizando en un punto antes del final del ámbito. Aunque los errores de préstamo a veces pueden ser frustrantes, recuerda de que es el compilador de ROS que señala un error potencial temprano, tiempo de compilación en lugar de en tiempo de ejecución, y te muestra exactamente dónde está el problema. Entonces no tienes que rastrear, no tienes que rastrear por qué tus datos no son lo que pensabas que eran. Referencias colgantes. En lenguajes con punteros, es fácil crear accidentalmente un puntero colgante, un puntero que hace referencia a una ubicación en memoria que puede haber sido otorgada a otra persona. Liberar algo de memoria mientras se preserva un puntero de esa memoria. En ROS, por contrario, el compilador garantiza que las preferencias nunca serán referencias colgantes. Si tiene una referencia a un dato, el compilador asegurará que los datos no salgan del contexto de ejecución antes de que la referencia de los datos lo haga. Intentemos crear una referencia colgante para ver cómo ROS lo previene con un error de tiempo de compilación. File name ser main rc, main, nombre de archivo main rc, la referencia a la nada, colgar. Colgar crea devuelve un tipo, una referencia de tipo string. Let es string, o sea, crea la referencia y devuelve la referencia. Claro, pero no, como vuelve acá y acá se cierra el scope, como que no me la va a tomar esa referencia. Data que ya cerró. Este mensaje se refiere a una característica que aún no hemos descubierto. Los tiempos de vida. Discutiremos los tiempos de vida en detalle en el capítulo 10. Tras ignorar las partes sobre los tiempos de vida, el mensaje contiene la clave para saber que el código es un problema. Esta función retorna un tipo contenido de un valor prestado. Pero aquí es un valor para decirlo. El tiempo de retorno de esta función contiene un valor prestado, pero no hay ningún valor del cual tomar prestado. El tipo de retorno de esta función contiene un valor prestado. O sea, devuelve un valor prestado, pero no hay ningún valor del cual tomar prestado. Como que lo sería algo así. El tipo de retorno de la función contiene un valor prestado, pero no hay ningún valor retorno. No hay ningún valor que pueda ser prestado. No. Creo que este está mal hecho, ¿no? Lo voy a ir a ver. Porque se crea dentro de colgar cuando el código de colgar finaliza. Es colgar. Se desalocará. Si intentamos devolver una referencia, eso significa que esta referencia estaría apuntando a una string inválida. Eso no está bien. Rust no nos dejará hacer esto. La solución aquí es devolver la string directamente. Devuelve el string directamente de acá. Esto funciona sin problema. La propiedad se mueve afuera y nada se descoloca. Claro, ahí pasa directamente la propiedad entera.
La regla de la referencia. Repasamos lo que hemos discutido sobre la referencia. En cualquier momento dado puede tener o bien una referencia mutable o cualquier número de referencias inmutables. Las referencias deben ser siempre válidas. A continuación veremos un tipo de diferente de referencias, los slice. Voy a tomar un poco más de mi té frío. Está totalmente asqueroso. Y el tipo slice. Los slices te permiten referenciar una secuencia contigua de elementos de una colección en lugar de una colección completa. Un slice es una especie de referencia por lo que no tiene ownership. Aquí hay un pequeño problema de programación. Crea una función que tome un string de palabras separadas por espacios y retorna la primera palabra que encuentre en ese string. Si la función no encuentra ningún espacio en el string, todo ese string debe ser una sola palabra porque se debe retornar string. Trabajaremos en cómo crear una firma de la función sin usar slice para entender el problema que los slices resolverían. La función firstWord tiene un string como parámetro. Esta parte. No queremos el ownership, así que esto está bien. Pero ¿qué deberíamos retornar? Realmente no tenemos una forma de hablar sobre una porción de un string. Sin embargo, podríamos retornar el índice del final de la palabra indicado por un espacio. Probemos eso como se muestra en el 4.7. Vamos a crear otro. No sé, ¿cómo era? Cargo new. Nice. Vamos a cd slice. Carrom. Ok. Vamos a copiar. Aquí. Son slice. Considere agregar a main function. Voy a decir un. Bueno, vamos a poner ahí. Entonces, ok. Creamos el string, la referencia. Creamos la referencia. Acá usamos la referencia port. Y acá, y bueno, y este es el método que pasaron para probar. Y ese como un bit. Yo no sé cómo ver. No sé si controlo ninguna definición. Falta ver eso porque no veo la definición. ¿Tengo algo mal o qué? Porque supongo que si lo busco lo tendré, pero no. Bueno, voy a preguntar eso. La función firstWord retorna un valor de inicio en byte dentro de un parámetro string. Dado que necesitamos recorrer el string elemento por elemento y comprobar si un valor es un espacio, convertiremos nuestro string a un array de bytes usando as bytes. Que si lo busco acá seguramente está igual. Dado que necesitamos recorrer el string elemento por elemento y comprobar si un valor es un espacio, convertimos nuestro string a un array de bytes usando as bytes. A continuación creamos un iterador sobre el array de bytes utilizando for iter el for i como índice de el ítem prestado in bytes, en los bytes que pasó, era hablaremos más detalladamente sobre los iterators en procesando una serie de elementos con iteradores. Por ahora sabemos que iter es un método que retorna cada elemento en una colección que enumerate, vuelve el resultado de iter y retorna cada elemento como parte de una tupla. El primer elemento de la tupla que retorna enumerate es el índice. Segundo, es una referencia al elemento. Es un poco más conveniente que calcular el índice nosotros mismos. Debido a que el método enumerate retorna una tupla, podemos usar patrones para desestructurar esa tupla. Hablaremos más sobre los patrones en
patrones que vinculan valores. En el ciclo for especificamos un patrón que tiene un índice para el índice de la tupla e ítem para el byte único de la tupla. Debido a que tomamos una referencia al elemento de iter enumerate, ampersand. Dentro del ciclo for buscamos el byte que representa el espacio usando la sintaxis literal del byte. Si encontramos un espacio, retornamos su posición. Dentro de lo contrario, retornamos la longitud del string usando ese punto. Si time b ítem igual b y un espacio, ¿no? Return i. Ahora tenemos una forma de, si no, retorna el tamaño, ¿no? Ahora tenemos una forma de averiguar el índice del final de la primera palabra en el string. Pero tenemos un problema. Estamos retornando unos size por sí solo. Pero es solo un número significativo en el contexto la referencia string. En otras palabras, debido a que es un valor separado del string. No hay garantía que siga siendo válido en el futuro. Considera el programa en el listing 4.8 que usa la función firstWord del listing en 4.7. A ver. File name source main.ras. Creamos una variable mutable s que es de tipo que usa string hello world. No, que esto era para hacer referencia. Y de acá hacemos la referencia mutable. Por tener el valor s. No, esto no sé si es mutable. Este es mutable. Acá cuando lo pasa, supongo que también será mutable. Pero no es mutable porque hacer una referencia no puedes mutarla. A menos que. A menos que. Bueno, después debería probarlo. Que le pases mut. Sé que le pasas mut también para hacerlo mutable. Pero no sé si mutas. Copia la referencia. O sea, la referencia o mutas esta. S.clear. Esta vacía del string. Dejando S igual a. O sea, string vacío. Word aún tiene el valor 5 aquí. Pero ya no hay un string para que usar el valor 5 tenga sentido. Word es totalmente inválida. Analizando el resultado de llamar a la función firstWord y luego cambiar el contenido del string. Este programa compila sin errores y también lo hará si usáramos Word después de llamar s.clear. Debido a que Word no está conectado al estado de S en absoluto. Word aún contiene el valor 5. Podríamos usar firstWord ya este, ¿no? Aún contiene el valor 5. FirstWord es la que usamos arriba de todo. Acá esta sería. Yo voy entendiendo un poco más lo que está haciendo. Bueno, ¿dónde estamos? Tener que preocuparse de que el índice de Word no esté sincronizado con los datos en S es tedioso y propenso a errores. El manejo de estos índices es aún más frágil si escribimos una segunda función llamada secondWord. Su firma debería ser algo como esto. SecondWord. Es string, usáis, tamaño y tamaño. Como que devuelve una tupla, ¿no? No sé si es tedioso y el manejo de terror es aún más frágil si escribimos una función llamada secondWord. Su firma debería ser algo así. Ahora que estamos retornando tanto el índice de inicio como el fin, y tenemos aún más que se calculan a partir del datos en un estado particular, pero que no están vinculados a ese estado en absoluto. Tenemos tres variables no relacionadas flotando por ahí que necesitan mantenerse sincronizadas. Una string que devuelve esto. Afortunadamente, Rust tiene una solución a este problema: los string slice. Un string slice es una referencia de una parte de un string y se ve algo como esto. De acá hacemos esto, le sacamos. De acá usa la referencia desde 0 a 5 y la referencia desde 6 a 11. O sea, 0 a 5 sería 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá sería 6, 7, 8, 9, 10. El 11. En lugar de. Creo que es entre los valores, ¿no? Creo que igual puede ser que use el tamaño de size. O sea, que empiece. No dije nada. No. En lugar de referenciar a todo el string hello, es una referencia a una persona de string. Especificada en el segmento adicional 0.5. Voy a seguir tomando mi té porque me está hablando. Creamos slates usando un rango dentro de corchetes, especificando starting index and ending index.
Donde starting es la primera posición, es posición en el slice. Y ending index es una posición más que la última posición en el slice. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4. Más 1, que es como la última posición, menos 1. Y la estructura de datos del slide almacena la posición inicial y la longitud del slide, lo que corresponde a index, menos starting index. Por lo tanto, en el caso del LED word 611, word sería un slide que contiene un puntero al byte en el índice 6 de S con un valor de longitud de 5. Es complicadito entenderlo a primeras. Hay que probarlo y ver, probar ver qué me da estos valores. Muestra esto en el diagrama. Esto no sé si es el valor entero. O sea, esto me jode el hecho de PTR. Sería como. Para mí esta imagen es como medio confusa. Porque parece que estás diciendo puntero. Eh, puntero y PTR. O sea, hay a veces como que hay unas cositas en inglés y otras en español que complican un poquito la. Ese word. Ok. Tenemos el contenido, sería total. El contenido total de Word y ese. Hello World. Hello World es todo este contenido. Word sería desde acá. 6. Ahí lo entendí. Con un tamaño 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí creo que lo entendí. Ahí lo entendí un poco mejor. Igual confunde mucho este PTR y. Con la sintaxis de rango 2 puntos de Rust, si queremos comenzar en el índice 0, podemos dejar el valor antes de los 2 puntos. En otras palabras, estos son iguales. Let s string from hello. Let slice. De mismo modo, si el slide incluye el último byte del string, podemos eliminar el número final. Esto significa que son iguales. Si el slide incluye el último bit del string, podemos eliminar el número final. Esto significa que son iguales. Voy a leerlo de nuevo porque mi mente se fue. Con la sintaxis de rango 2 puntos de Rust, si queremos comenzar en el índice 0, podemos dejar el valor antes de los 2 puntos. En otras palabras, estos son iguales. 0, 2. Ah, ok. De mismo modo, si el slide incluye el último byte del string, podemos eliminar el puntero final. Esto significa que son iguales. ¿Okay? Ya podemos omitir ambos valores para tomar un slide de todo el string, entonces estos son iguales. Nota, los índices de rango del string slice deben ocurrir en límites válidos de caracteres UTF-8. Si necesitamos crear un string slice en medio de un carácter multibyte, tu programa saldrá con un error. Para fin de introducción a los string slice, estamos asumiendo solo ASCII en esta sección. Una discusión más completa sobre el manejo de UTF-8 se encuentra en la sección almacenando texto codificado en UTF-8 con strings, del capítulo 8. Con toda esta información en mente, reescribamos first word para retornar un slice. El tipo que significa string slice escribe como ampersand string. Finalmente, first word podríamos cambiar algo. Esta referencia. La longitud de ola es 8. Ahora estamos reportando. Estamos no devolviendo la longitud, sino a la primera palabra. Claro, estamos devolviendo realmente la primera. ¿Y el otro qué era? Claro, el otro estaba devolviendo el tamaño. Acá está revolviendo la primera palabra de una oración. Hasta que encuentre un espacio. Esta B no sé muy bien qué es. Dónde sale. Pero bueno, después lo voy a reusar. Obtenemos el índice para el final de la palabra de la misma manera que lo hicimos en el listing 4.7. Buscando la primera aparición de un espacio. Cuando encontramos un espacio, retornamos una string slice usando el inicio del string. El índice del espacio como índice de inicio y final. Ahora cuando llamamos first word, tenemos un único valor que está vinculado a los datos subyacentes. El valor se compone de una referencia al punto de inicio del slice y el número de elementos en el slice. Retornando al slice también funcionaría para la función second word.
Ahora tenemos una API sencilla que es mucho más difícil de estropear porque el compilador se asegurará que las referencias dentro del string siguen siendo válidas. ¿Recuerdas el error en el programa Listing 4.8? Cuando tuvimos el índice para el final de la primera palabra, pero luego limpiamos el string de modo que nuestro índice era inválido. Ese código era lógicamente incorrecto, pero no mostramos errores inmediatos. Los problemas aparecerán más tarde si seguimos intentando usar el índice de la primera palabra con un string vacío. Los slides hacen que este error sea imposible. Nos permite saber que tenemos un problema en nuestro código mucho antes. El uso de la versión slide de First World arrojará un error en tiempo de compilación. Si hacemos una limpieza acá, acá tiraría el error. Mutable borrow later used here. Mutable borrow, mutable préstamo, o sea, aquí se produce un préstamo mutable. Mutable borrow here. Okay. Ahí me perdí un poquito. Recordemos que la regla del borrowing, si tenemos una referencia mutable a algo, no podemos tomar una referencia mutable, debido a que el clear necesita truncar el string. Necesita obtener una referencia mutable. El println después de la llamada clear usa la referencia en Word, por lo que la referencia inmutable debe seguir activa en este punto. Rust impide que la referencia mutable en clear y la referencia mutable en Word existan al mismo tiempo. La compilación falla. No solo Rust ha hecho mucho más fácil nuestra API, sino que también ha eliminado una clase entera de errores en tiempo de compilación. String literales como slice. Recordemos que hablamos sobre que los strings literales se almacenan dentro del binario. Ahora que sabemos sobre el slice, podremos entender correctamente los strings literales. El tipo de S aquí es ampersand string. Un slide apuntando a ese punto específico del binario. Esto también es por qué los literales de string son inmutables. Ampersand string es una referencia inmutable. Perdí un poquito una explicación de esa. String slice como parámetros. Esto habría que cambiarlo. Conociendo que puedes tomar slice de literales y valores string, nos lleva a mejorar. Una mejora más en First World y es su firma. Una mejora más en First World y es su firma. Una instancia más experimentada escribirá la firma mostrar en el listing 4.9 en su lugar porque nos permite usar la función en ambos valores. Tenemos un string slice, podemos pasar directamente ese valor. Tenemos un string, podemos pasar un slice de string o una referencia al string. Esta flexibilidad aprovechará los deref conversion. Una característica que veremos en la sección tratando los smart pointers por referencias regulares con el try deref del capítulo 15. Definir una función para tomar un string slice en lugar de una referencia a un string hace que nuestra API sea más general y útil sin perder ninguna funcionalidad. La string first word. Otros slides. Los string slides, como pueden imaginar, son específicos para strings, pero un tipo de slice más general. Considera este array A1, 2, 3, 4, 5. Así como podemos querer referirnos a parte de un string, también podemos querer referirnos a parte de un array. Veríamos de esta manera. Slice 1 a 3. Hacer equal. Este slide tiene el tipo como una referencia a i32. De la misma manera que los slides a un array de i32. Funciona de la misma manera que los slide string, almacenando una referencia al primer elemento y una longitud. Habrá este tipo de slides para todo tipo de colecciones. Hablaremos sobre estas colecciones en detalle cuando veamos vectores en el capítulo 8. Resumen: los conceptos de ownership, borrowing y slice aseguran de la seguridad de memoria en los programas de ROS en tiempo de compilación. El lenguaje Rust te da control sobre el uso de la memoria de la misma manera que otros lenguajes de programación de sistemas. Pero el hecho de que el propietario de los datos limpie automáticamente esos datos cuando salen del scope significa que no tiene que escribir y depurar código extra para tener este control. El ownership afecta cómo funcionan otras partes de Rust. Sí, claro, hablaremos de estos conceptos más adelante en el libro. Vamos a pasar al capítulo 5 y ver cómo agrupar piezas de datos en Rust. Creo que ya pasa al siguiente capítulo. Voy a dejar por ahora. Más tarde.